Buenos días, mi nombre es Roche Contreras Fabián y en conjunto con mis compañeros vamos a explicar el tema de psicometría y humedad. Está conformado por Barra de Escobar Betsaed, Chávez Solano, Jonathan Hugo, Delicio Hernández Cristian, López Martínez Carla y el servidor Fabián. Como primer tema, tenemos la psicometría. Esta es una palabra que impresiona a primera vista y se define como la medición del contenido de humedad del aire, ampliando la definición a más términos, más técnicos, como psicometría, que es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica, esto sobre los materiales y el confort humano. Esto aún más ampliando, incluiríamos el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. Lo anterior se puede llevar a cabo a través del uso de la tabla psicométrica, como la tenemos aquí presentada en nuestra figura 1, tabla psicométrica. Y pasaremos a la humedad. La humedad es un término utilizado para describir la presencia de vapor de agua en el aire, ya sea a la intemperie o dentro de un espacio. Nuevamente hacemos énfasis en que la humedad está en el aire, solamente en el sentido de que los dos, aire y vapor de agua, existen juntos en un espacio dado al mismo tiempo. Las palabras vapor y gas comúnmente las empleamos para referirnos a lo mismo, pero en realidad un gas es un vapor altamente sobrecalentado, muy lejos de su temperatura de saturación, como el aire. Un vapor está en sus condiciones de saturación o no muy lejos de ellas, como el vapor de agua. Así pues, el vapor de agua o humedad en un espacio puede estar en una condición de saturación o ligeramente arriba de ella. Si lo enfriamos unos cuantos grados, hacemos que se condense y si le aplicamos calor, lo sobrecalentamos. Humedad relativa. Es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma temperatura de la muestra. La humedad relativa se expresa en %, tal como 50, 75, 30, etc. De acuerdo a la ASHRAE, una definición más técnica de la humedad relativa sería la relación de la fricción mol del vapor de agua presente en el aire con la fricción mol de vapor de agua presente en el aire saturado a la misma temperatura y presión. Humedad absoluta. El término humedad absoluta se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Esta unidad de volumen generalmente es un espacio de 1 metro cúbico o 1 pie cúbico. En este espacio normalmente hay aire, también aunque no necesariamente. La humedad relativa está basada en la humedad absoluta bajo las condiciones establecidas. Es decir, la humedad relativa es una comparación con la humedad absoluta a la misma temperatura. Si el vapor de agua está saturado, tanto la humedad absoluta como la relativa están basadas en el peso del vapor de agua en un volumen dado. Humedad específico, o también llamado contenido de humedad, es el peso de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco, o bien gramos por libra. La humedad específica se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar 1 kilogramo de aire seco a una temperatura de saturación, punto de rocío. Determinada, la humedad específica es muy similar a la humedad absoluta, excepto que esta última está basada en gramos por metro cúbico y la humedad específica está basada en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. Propiedades del aire. El aire es una mezcla de gases incolora, inolora e insabora que rodea a la Tierra. Este aire que envuelve a la Tierra se conoce como atmósfera. El aire no es un vapor saturado que está cercano a temperaturas donde pueda ser condensado. Es siempre un gas
Porcentaje de saturación. El porcentaje de saturación o porcentaje de humedad es un término que algunas veces se confunde con la humedad relativa. El porcentaje de saturación es 100 veces la relación del peso del vapor de agua con el peso del vapor de agua necesario para saturar 1 kilogramo de aire seco a la temperatura del bulbo seco. Esto se puede expresar con la siguiente ecuación. Porcentaje de saturación es igual a W1 por WS por 100, donde W1 es unidad específica en el punto de rocío de la mezcla de aire seco y vapor de agua. WS es humedad específica en el punto de saturación. La humedad relativa está basada en las presiones, las cuales son afectadas por la temperatura y el volumen, mientras que el porcentaje de saturación está basado en el peso, el cual no es afectado por los cambios de saturación, por los cambios de temperatura, y este es el más preciso de los dos. El punto de rocío se define como la temperatura abajo de la cual el vapor de agua en el aire comienza a condensarse. También es el punto del 100% de humedad. La humedad relativa de una muestra de aire puede determinarse por su punto de rocío. Cuando se habla de la temperatura de punto de rocío del aire, generalmente se refiere a su temperatura promedio. Si a una pequeña porción de aire se le remueve el calor, se calienta o se enfría, el contenido total de humedad y su temperatura promedio eventualmente se verán afectados, después de que la circulación del aire lo haya mezclado completamente de nuevo. Bien, para termómetro de bulbo seco tenemos que en el acontecimiento del aire, la temperatura de aire indicada es normalmente la temperatura de bulbo seco, BS, tomada con el elemento sensor del termómetro en una condición seca. Es la temperatura medida por termómetros ordinarios en casa. Hasta este punto, todas las temperaturas a las que nos hemos referido han sido temperaturas de bulbo seco, tal como se leen en el termómetro ordinario, excepto donde nos hemos referido específicamente a la temperatura del punto de rocío. Bueno, para termómetro de bulbo húmedo, básicamente un termómetro de bulbo húmedo no es diferente a un termómetro ordinario, excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del bulbo. Si esta mecha se humedece con agua, la evaporación del agua disminuirá la lectura, la temperatura obviamente del termómetro. Esta temperatura se conoce como de bulbo húmedo. Si el aire estuviese saturado con humedad 100%, la lectura de la temperatura en el termómetro de bulbo húmedo sería la misma que la del termómetro de bulbo seco. Sin embargo, la hora normalmente es menor de 100% y el aire está parcialmente seco, por lo que algo de la humedad de la mecha se evaporará hacia el aire. Esta vaporización de la humedad de la mecha provoca que la mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una temperatura más baja que la de bulbo seco. Bueno, para el psicrómetro, para asegurarse que la temperatura del bulbo húmedo registrada sea precisa, el flujo de aire sobre el bulbo húmedo debe ser bastante rápido. El dispositivo diseñado para girar un par de termómetros, uno de los bulbos secos y uno de los bulbos húmedos, se conoce como psicrómetro de onda. El instrumento consiste en dos termómetros, el de bulbo seco y el de bulbo húmedo, y para esto, operarlo, la mecha se satura sobre el bulbo húmedo con agua limpia o de preferencia con agua destilada y se empieza a girar. Bueno, para pasar al ejercicio, primero hay que entender las ecuaciones que se van a llevar a cabo sobre la humedad. Para comenzar, si el peso molecular del agua, que en este caso es en la ecuación que está del lado derecho, se va a presentar en la parte de arriba, y el peso molecular del agua va a ser de 18.02. Va a ir, se va a dividir entre el peso molecular del aire seco. Para obtener el valor de la humedad. El peso del aire seco será de 2.35, y
Bueno, este sería para obtener el valor de la humedad. Para obtener el porcentaje de humedad, sería la humedad sobre la humedad saturada y pues, multiplicado por 100. Este nos dará la humedad, el porcentaje de humedad. Y para obtener el porcentaje de humedad relativa, va a ser la presión absoluta sobre la presión saturada. Y esto nos va a dar el valor de la humedad relativa. Para el último punto, de HP, en nos va a dar, bueno, de la humedad, parcial me parece, va a ser la humedad sobre la humedad saturada por 100, que es casi una recopilación de la segunda ecuación. La siguiente, por favor. Bueno, en el ejercicio nos muestra un problema de presión de vapor. En nos muestra que, bueno, nos dice que el aire de una habitación está a 26 grados centígrados, que es 80 grados Fahrenheit, y la presión es de 101.325 kilopascales. El vapor de agua con una presión parcial, que es el PA, va a ser igual de 2.76 kilopascales. Y pide calcular lo siguiente, lo que es la humedad de saturación y la humedad relativa y el porcentaje, bueno, es humedad relativa. Bueno, en base a la presente tabla que está aquí, que es la tabla de vapor de agua, nos dice que el 26.7 grados centígrados de vapor de agua va a equivaler a 3.5 kilopascales, que esta va a ser la presión absoluta, por así decirlo. Y bueno, y esto tomando en cuenta también junto con los otros dos valores de presión que ya teníamos. Ok, la siguiente. Ok, sustituyendo valores. Aquí está la presión. Ok, sustituyendo valores para obtenerlo del inciso A, que era la obtención de la humedad, vamos a sustituir los valores de la presión del peso molecular del agua y el peso molecular del aire seco. En este caso, en la parte de arriba iría el peso molecular del agua y en la parte de abajo iría el peso molecular del aire seco, a lo cual se va a multiplicar la presión de 2.76 en la parte de arriba, esto contra el peso molecular del agua, y en la parte de abajo va a ser la presión total, menos la presión absoluta. Y esto nos va a dar como resultado 0.1742. Y no se fue, puta.